Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el mensaje o sermón. Bueno, hace 2 domingos nosotros aquí en la iglesia comenzamos a enfatizar la necesidad de definir cuáles son nuestros principios. Necesitamos definir eso, cuáles son nuestros principios. Los principios nacen de las verdades doctrinales que encontramos en la Biblia. Y un principio es aquello que nos rige, aquello que es normativo para nuestra vida. El cristiano bautista es un hombre de principios. De eso queremos hablar. Nosotros hemos ya hablado de 2 principios que tenemos como bautistas. ¿Cuáles son? Los que han estado los domingos anteriores recuerdan los principios que ya hemos predicado aquí, que ya hemos explicado. Uno es el principio cristológico. ¿Eso qué significa? La hojita no la lean por ahora, ténganla ahí tranquilito que yo le voy a decir cuándo hay que leerla. No se distraiga con la hoja. Bueno, hemos hablado de 2 principios que son muy importantes, que son como la norma para nuestra vida. Creemos en ellos. Uno, el principio cristológico. ¿Qué significa ese? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Eso lo tenemos claro. Yo soy un siervo de Dios. Mi vida toda está bajo el señorío de Cristo. Ese es el primer principio. Si uno no tiene ese principio claro, pues uno no es cristiano. Segundo principio que vimos. ¿Cuál fue? Los que estuvieron. El principio bíblico. Nosotros creemos que cuando a mí me preguntan ¿usted en qué cree? ¿O en qué creen en su iglesia? Y yo le menciono el principio bíblico, y es que la Biblia es la norma de fe y de práctica. Creemos lo que dice aquí en la palabra de Dios. Las demás cosas pues las estudiamos, las analizamos, pero no le damos la misma importancia que lo que el Señor ha dicho y que está aquí en las Escrituras. La Biblia está completa, no hay que añadirle ni quitarle nada. Recuerde esos 2 principios que como bautistas tenemos. Primero, el principio cristológico, Cristo es mi Señor. Segundo, mi norma de fe es la palabra de Dios. Creo en lo que está aquí escrito. Lo que no está comprobado a la luz de las Escrituras, no lo creo. Y vamos a ver entonces otro principio. Y repito, un principio es aquello que es verdadero, que está en la Biblia, pero que es norma para mi vida. El tercer principio se conoce como el principio eclesiológico. Creemos en esto. De manera que, como bautistas, ¿qué creemos que es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Una iglesia nosotros la definimos según la Biblia. Creemos lo que la Biblia dice sobre la iglesia, principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice aquí en la palabra de Dios? La iglesia, esa palabra viene de una raíz griega que significa asamblea.
Así la llamaban los griegos, ¿no? Cuando ellos se reunían a discutir asuntos políticos, llamaban a asamblea, llamaban a eclesía, a la iglesia, pero después el término fue adoptado por la iglesia de Jesucristo. Entonces somos una asamblea, eso es una iglesia. ¿Una asamblea de qué? De creyentes en Cristo. Dios nos ha llamado a salir del mundo pecaminoso para congregarnos como hijos de Dios, para interesarnos en los asuntos del reino de Dios. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica eso? Pues implica que un verdadero creyente pertenece a una iglesia, está insertado en el cuerpo de Cristo. Si alguien dice, no, yo no tengo una iglesia, a mí no me interesa una iglesia, yo no quiero estar en ninguna organización de esa naturaleza, no tengo necesidad, pues claramente no es un creyente verdadero. ¿Quién dice eso? Porque es una persona que no está obedeciendo lo que Cristo nos ha mandado. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero dijo también que Él vino a fundar su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? De todos aquellos que Él llama, que les da la fe, que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados y que forman lo que llamamos también el cuerpo de Cristo. De manera que una persona que dice, no me interesa la iglesia, no tengo iglesia, pues está muy perdido. No es un verdadero cristiano. Bien, los bautistas entonces creemos que la iglesia está compuesta de creyentes que han sido regenerados. Es decir, está compuesta de miembros que han sido regenerados. ¿Y eso qué significa? Primero, la iglesia está compuesta por personas o por miembros que han nacido de nuevo. Creemos firmemente lo que dice la Biblia sobre eso. Vamos a mirar Juan 1:12. Tengo aquí algunos pasajes, pero iniciemos con este, Juan 1:12. Aquí encontramos algo aquí en Juan 1:12. Vamos a leerlos todos atentos para que entendamos el sentido de lo que está allí. Dice lo siguiente. Yo creo que podemos leer desde el 9. Dice, aquella luz verdadera, o sea, Jesucristo. Él es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo mataron, aunque eso era el propósito de Dios. Él vino como judío y los judíos no lo aceptaron, dijeron no sabemos quién es usted y no queremos saber nada de usted. Y al que mataron es la luz del mundo. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo y dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, recibe el derecho divino de ser un hijo de Dios. 13. Los cuales, estas personas que creen en el Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No? Uno viene a este mundo físicamente, biológicamente, pues porque su padre y su madre se juntaron y uno nació físicamente. Pero para nacer espiritualmente hay que creer en Cristo.
hay que recibir a Cristo en nuestra vida. Y dice aquí que el que hace eso recibe el derecho de ser un hijo de Dios, y Dios hace un milagro en esa persona. No ha sido engendrado de seres humanos, sino de Dios mismo, porque el Espíritu Santo hace la obra y nos da esa vida nueva para ser verdaderos hijos de Dios. En Tito, la carta a Tito, también hay un pasaje muy parecido, yo creo que vale la pena leerlo. Tito 3, Tito capítulo 3, versículo 4. Y podemos leer desde el 3. Tito 3:3 dice lo siguiente, muy atentos todos. Porque nosotros, o sea, usted y yo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros. Por eso somos pecadores. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos ha salvado desde cuando nos regeneró, nos dio una vida nueva, nacimos de nuevo y llegamos a ser nuevas personas. Entonces Dios ha hecho una obra milagrosa, sobrenatural, nos ha dado una vida nueva. Y entonces hay una implicación allí. ¿Cuál es? Que para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, se necesita ser nacido de nuevo. Se necesita tener esta experiencia que acabamos de leer para poder pertenecer a la iglesia, ¿no? Creemos que la iglesia es un organismo viviente compuesto por personas que han recibido vida espiritual, vida nueva, vida eterna, y que como hermanos en la fe están unidos en una relación fraternal y que trabajan para el adelanto del reino de Cristo, es decir, la gran comisión. ¿Qué pasa si en la iglesia hay una persona que no ha nacido de nuevo? Sucede simplemente que está colado en la iglesia. Es un intruso, porque el Espíritu Santo no le ha dado vida nueva. No ha renacido y por tanto no pertenece a la iglesia de Cristo. Así de serio es el asunto, así de serio. Uno no puede ser un colado en una iglesia una persona que le gusta la religión y unas cosas, pero no ha nacido de nuevo. Una iglesia está compuesta de miembros que han sido regenerados. Hay que tener claro eso. Y luego se desprende otra cosa, que está compuesta de esos que han sido regenerados, pero que han manifestado su conversión. Han manifestado una conversión. ¿Cómo se sabe que uno ha nacido de nuevo? Por sus frutos. Entonces miramos 2 Corintios 5, 17. Vamos a mirar 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice en 2 Corintios 5, 17? Búsquenla todos. 2 Corintios 5, 17. ¿Listos? Bueno, voy a leer. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, alguno ha creído en Cristo, si alguno de verdad tiene a Cristo en su corazón,
nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona que tiene a Cristo ahora en su corazón, que ha sido redimida, es una nueva persona, ¿no? Se convierte al Señor, sale de la vida del pecado, ¿no? Y es una nueva persona. Eso es importantísimo. Si aquí en la iglesia hay alguien que no da ningún fruto y dice que yo soy cristiano, pero no hay ningún fruto ni se ve ninguna conversión, pues no es un cristiano y no puede ser un miembro de la iglesia. Y una tercera cosa, no solamente que ha nacido de nuevo la persona y que se ha convertido a Cristo, sino que también ha dado un testimonio público de fe. ¿Cómo es que uno, después de que cree en el Señor y tiene la experiencia de un nuevo nacimiento, cómo es que uno da testimonio público de fe? ¿Cómo? El bautismo, ¿no? Cuando uno verdaderamente se ha convertido al Señor, tiene a Cristo en su corazón, uno da testimonio ante los demás bautizándose, ¿no? Porque eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Uno se bautiza como una demostración pública de que yo ahora soy una nueva persona, he muerto al pecado y estoy viviendo una nueva vida que Cristo me ha dado. Y yo doy testimonio público de fe cuando me hago bautizar. La persona que dice, no, yo no me hago bautizar otra vez, porque mis padres me bautizaron de bebé. Eso me lo han dicho a mí varios. A mí me bautizaron de bebé y yo no me quiero hacer bautizar otra vez. Esa persona no ha entendido la Biblia o no ha leído la Biblia, ¿no? Todavía está atada a sus tradiciones religiosas. Pero nosotros creemos que es lo que dice la palabra. El bautismo es para personas adultas que pueden creer, ¿no? Que Dios los ha llamado, que Dios los ha regenerado. Para ellos es el bautismo. Si alguien no ha tenido esa experiencia, no puede ser bautizado. Por más que ruegue, no lo podemos bautizar. En Romanos 6.1, ¿qué dice? Romanos 6.1. Romanos 6.1. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo hace una pregunta, todos en Romanos 6.1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde usted? ¿Qué responde? Nosotros decimos que nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Nosotros no hemos sido salvos porque somos buenas personas. Dios no nos salvó porque es que somos muy buenos. No, Dios, lo único que ve Dios en nosotros es el pecado. Dios nos salvó por su misericordia, por su gracia. Ah, Dios cómo es de bueno. Yo siendo tan malo, Él me ha perdonado. Entonces quiere decir que Dios me perdona no importa lo que haga. Y entonces Pablo pregunta, ¿perseveraremos entonces en el pecado? Y él en el 2 dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo el que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en el corazón, que ha recibido una vida nueva, es una nueva persona. El que era antes ya no es. Ahora es una nueva persona. Ya no es, ya murió a las cosas que antes quería y que eran pecaminosas. Por eso dice en el 3 también, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si uno ha sido bautizado, quiere decir que yo ya di testimonio de que yo ahora soy una nueva persona. Las cosas viejas están pasando o pasaron ya. Yo soy otro. Estoy muerto para el pecado. Quiero vivir para Dios. Me agrada vivir para Dios ahora. Quiero hacer lo que Él me manda. Por eso decimos que los miembros de una iglesia tienen que ser bautizados y que el bautismo es solo para los creyentes, aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, que han nacido de nuevo, que deciden comprometerse con otros creyentes para construir el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. ¿No? Nosotros no practicamos el bautismo infantil, no bautizamos bebés, porque creemos que el bautismo es para gente adulta que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Nosotros creemos que la salvación no se hereda. Yo no soy salvo porque mi papá y mi abuelita también eran cristianos, no. Uno es salvo porque ha creído en el Señor, de manera responsable. Un bebé no puede creer. Cada persona debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Por eso nosotros nos hemos bautizado. Bien. Ahora, hay unas implicaciones prácticas de todo esto que acabamos de decir. La iglesia, realmente la iglesia es una sola en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Si una persona en Australia ha tenido esta experiencia de la cual estamos hablando aquí, es un hijo de Dios, es un cristiano. Si una persona en el África ha tenido esta experiencia de la cual hemos hablado aquí, es un hijo de Dios, porque ha nacido de nuevo. Y la iglesia es una sola en el sentido de que todos los que han tenido esta experiencia de un nuevo nacimiento son un solo cuerpo, una sola iglesia. El Señor sabe quiénes son. El Señor sabe cuáles son en Norteamérica, en Oceanía, en Asia, en Japón. El Señor sabe cuáles son los que han nacido de nuevo. Y todos integran una sola iglesia y se le conoce como la iglesia universal. Pero esa iglesia universal tiene una expresión tangible, es decir, la podemos conocer en cada una de las iglesias locales. Esta es una iglesia local, ¿verdad? Y si somos nacidos de nuevo, quiere decir que somos salvos. Bien, entonces cada iglesia local es una iglesia de Cristo. Nosotros creemos en la iglesia local, en esta iglesia, que es una expresión de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, a la cual pertenecemos. Y como iglesia que somos nosotros hemos hecho un pacto entre nosotros, como miembros de la iglesia, y eso es algo muy serio. Pertenecer a la iglesia es algo muy serio. Por eso uno tiene que tener una iglesia, uno no puede ser miembro de muchas iglesias, sino de una sola. Pretender ser miembro de varias iglesias es no ser miembro de ninguna. Y cuando un creyente se une a una iglesia por medio del bautismo, adquiere unos privilegios especiales, pero también adquiere responsabilidades. Entonces, cuando una persona llega aquí y dice, yo he entendido todo lo que dice la Biblia, yo creo en Cristo como mi Salvador, yo he tenido una experiencia de salvación, yo creo
que Dios me ha dado una vida nueva porque yo he abandonado mis pecados. Y yo deseo ser miembro de esta iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Evalúa la solicitud. Luego se reúne como asamblea para examinar al candidato y aprobar su admisión. Eso es algo muy serio. Y es preocupante cómo muchas personas a veces solicitan ser miembros de la iglesia sin saber a qué se están comprometiendo. ¿Verdad? No lo saben realmente. Y al no saberlo, entonces toman esto muy deportivamente, ¿no? Eso de ser miembro de la iglesia es muy deportivo. Creen que eso es muy fácil y entonces no asumen ningún compromiso. Se hacen miembros de una iglesia pero no tienen ningún compromiso real. Primero están sus intereses personales, hacen lo que quieren y no saben que tienen que estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios y que tienen que estar unidos en la iglesia con otras personas en un pacto de compromiso. Eso es. Porque ¿qué es lo que sucede? Que hay mucho cristiano nominal. ¿Qué quiere decir eso de cristiano nominal? Hay mucho cristiano que es solo de nombre. Realmente no ha respondido en arrepentimiento y fe en Cristo como su Señor y Salvador. A esa persona se le llama un cristiano nominal. Alguien que es de nombre, simplemente de nombre. Dice que es cristiano, pero no es un verdadero cristiano. No se ha comprometido realmente, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha nacido de nuevo, no es salvo, aunque está engañado creyendo que lo es. Y eso de ese cristianismo nominal está creando mucho mal en las iglesias, en muchas iglesias, porque entonces la iglesia se llena de gente que no es de verdad, no tiene un compromiso serio. Dios no ha hecho ninguna obra en la persona, el Espíritu Santo tampoco ha hecho una obra en esa persona. Y como decía yo al comienzo, está ahí como un intruso. Nosotros para ser de la iglesia tenemos que tener una verdadera conversión a Cristo. Entonces de eso se trata el principio eclesiológico que anuncié yo al comienzo. Creemos que Jesucristo vino a fundar y edificar su iglesia, como dice la palabra, y que Él nos ha llamado a formar parte de esa iglesia. Esa iglesia está compuesta de todos los creyentes que han nacido de nuevo. Y una demostración es que se han convertido a Cristo, han dejado sus pecados y se han hecho bautizar. Creemos que Dios nos ha insertado en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. No somos cristianos de nombre, no. Lo demostramos por el cambio que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. Y estamos comprometidos con una iglesia. Un verdadero cristiano está comprometido con una iglesia. No puede andar de iglesia en iglesia, de novelero en todas partes sin ser de ninguna. Eso está claro en la palabra. Entonces tengo una pregunta. ¿Usted está dispuesto a ese compromiso, a ese pacto con esta iglesia? Por ejemplo, usted dice, yo quiero ser miembro de aquí. Perfecto, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿usted está listo a comprometerse, a entrar en un pacto? Resulta que las iglesias, ahora sí necesita la hoja. Bueno, esto es simplemente un resumen. Resulta que las iglesias han hecho lo que se conoce como pacto. Y esto está en todos los idiomas del mundo. Casi en todas las iglesias conocen esto que se llama el pacto de una iglesia bautista. En
todo el mundo, en el África, en Rusia, en China, en todas partes. Y hay cosas aquí que son muy elementales, muy prácticas, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que la leyéramos, e hiciéramos ese pacto nosotros aquí en la iglesia. Porque Dios es un Dios que nos exige también acción. No que echemos cuentos y contemos historias, pero nada de compromiso, nada serio, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos de pie, todos, nos pusiéramos de pie. Por ahí hay un errorcito de ortografía, no le ponga atención, porque necesitamos es el concepto. Entonces el tema es el siguiente: yo leo un párrafo y usted lee en otro, y yo leo un párrafo y usted lee en otro, ¿verdad? Todo lo que está aquí está en la palabra de Dios. Si usted empieza a leer el pacto y le parece que es una cosa muy comprometedora, no lo haga. Pero es responsable delante de Dios también, ¿verdad? Voy a iniciar el primero. Dice: teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu de Dios para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, en presencia de Dios y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Ahora ustedes lean por el adelanto de esta iglesia. A ver. Paren. Vamos a tener en cuenta los signos de puntuación para que suene al unísono. Otra vez. Prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en el amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la iglesia, en conocimiento, santidad y amor, promoviendo su prosperidad y espiritualidad, manteniendo la adoración y observando las ordenanzas, disciplina y doctrina. Ahora voy a leer yo solo el otro. Como mayordomos cristianos, prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, ayudas a los necesitados y el extendimiento del Evangelio en todas las naciones. Lean el que sigue. Bien, delante del mundo, o sea, de la gente que nos mira, prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos, ejemplares en nuestra conducta. Nos abstendremos de mentir, difamar, airarnos y vengarnos. Nos abstendremos de negociar con o hacer uso de bebidas embriagantes y cosas semejantes que contribuyen al detrimento de la salud y de la dignidad humana, y seremos celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador.
Ahora todos juntos. Al cambiar de residencia, prometemos que tan pronto nos sea posible, nos uniremos a otra iglesia bautista en donde continuaremos observando el espíritu de este pacto y de los principios de la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Hermano, mire, esto lo hacen muchas iglesias en muchos idiomas. ¿Se da cuenta usted que son cosas muy prácticas y sencillas que están en la palabra? Pero eso es bueno, que uno, cuando quiere ser miembro de una iglesia, uno se comprometa a estas cosas. Y uno puede aquí leer esto. Usted puede leerla, pero no comprometerse en nada, porque somos así los seres humanos. Pero usted también puede, así no se hubiera leído, teniendo esto, prometer delante del Señor en oración y decirle: Señor, yo quiero ser un miembro de la iglesia, porque la iglesia es tu plan para la salvación del mundo. Es en la iglesia donde se predica tu palabra salvadora. Es en la iglesia donde somos formados como hijos de Dios, para que podamos transformar nuestro mundo en el cual vivimos. De manera, hermanos, que cada uno tiene esa responsabilidad. Ahí queda en sus manos y en su conciencia. Voy a orar para terminar, hermanos, todos juntos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, porque hoy hemos examinado en qué consiste ese principio eclesiológico. Creemos que la iglesia es tu plan eterno en este mundo. El único lugar donde la gente puede conocer la verdad. También la iglesia es el agente de la evangelización, del cumplimiento de la gran comisión. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el rebaño de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso, Señor, estamos felices de pertenecer a ella. Te ruego, Padre, que tú obres en el corazón de aquellas personas que tienen dudas o que no han visto la seriedad, la importancia y el compromiso de ser miembro de una iglesia, porque es tu mandato también. Un verdadero cristiano está unido a un cuerpo que se le llama la iglesia de Cristo. Por eso, Padre, te pido que los ayudes y que todos juntos aquí podamos ser precisamente eso, la familia de Dios, el pueblo de Dios, que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, del error a la verdad, de las tinieblas a la luz, por la obra de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén.